mi esposo. Bienvenido, Ramón. Hola, mis hermanos. Muy buenos días. Feliz día de preparación, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle la dirección a Dios. Vamos a orar porque vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te pedimos, Señor, bendición hasta que sobreabunde en cada uno de nosotros. Que tu presencia y el Espíritu Santo sea derramado, Señor, y que podamos entender en esta mañana tu palabra, Señor. Que tú hables a nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, en verdad que quiero en esta mañana abrir contigo la Biblia en el capítulo 8 de Romanos. Vamos a estudiar solamente esa parte de Romanos, que creo que es un capítulo, que es una parte de la Biblia muy importante para nuestra vida espiritual. Vamos a Romanos capítulo 1, capítulo 8, perdón, versículo 1. La palabra de Dios dice lo siguiente, hermano. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas, versículo 5, me salto al 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué maravilloso, hermanos queridos, como el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos instruye a nosotros acerca de los que van a ser condenados de acuerdo a la palabra de Dios. Dice aquí la Biblia que para los que andan según el Espíritu no habrá ninguna condenación, pero para los que andan según la carne serán condenados. Porque dice el texto, porque aquellos que andan en la carne no son de Dios. Maravilloso, mis hermanos queridos. Yo quiero llevarte en la Biblia al libro de Gálatas capítulo 5. Vamos a ver cuáles son aquellos que andan según la carne. Gálatas capítulo 5, hermano. Vamos a leer el versículo 19. Yo quisiera, hermano, que pongamos mucha atención en esta parte. Muchos de nosotros estamos transgrediendo los mandamientos de Dios. Y a veces creemos que lo que estamos haciendo es correcto, hermano. Pero la Biblia es clara cuando nos dice a nosotros que para los que andamos en la carne, hermanos queridos, habrá condenación. Para los que andamos pensando en las cosas que siente nuestra carne. En nuestro cuerpo, hermano, tenemos dos naturalezas en nuestra vida. La naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu. Muchas veces nuestro cerebro, nuestra mente, quiere hacer las cosas del espíritu. Pero la carne, hermano, que es pecaminosa, nos arrastra al pecado. Y muchas veces, hermano, abandonamos las cosas del espíritu por obedecer lo que pide mi carne, lo que pide mi cuerpo mortal. Y obedecemos las cosas de la carne. En el capítulo de Gálatas, capítulo 5, en el versículo 19, dice lo siguiente hasta el 21. Manifiestas son las obras de la carne. Mire, que son adulterio. Hermanos queridos, adulterio. Todos aquellos que adulteran no podrán entrar al reino de los cielos. La Biblia es clara. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hermanos, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismo, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes,
Y dice aquí el apóstol, os advierto, como ya os previne, claro, ya nos previno, ¿verdad? En Romanos, por los que practican todas estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Maravilloso, hermano, y qué triste para aquellos que todavía andamos en la carne. Hermanos queridos, es la hora de abandonar la carne, de vivir solo en espíritu. Es verdad que nosotros tenemos que andar porque nuestro cuerpo, hermano, es carne, pero nuestra vida debe ser toda de acuerdo a los principios manifestados en la palabra que vienen por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Es decir, que nosotros, si estamos viviendo en la carne, estamos practicando todo ese tipo de cosas que dice la Biblia. Pero si vivimos en el Espíritu, hermano, practicaremos lo siguiente. Miren lo que dice, hermanos. Ahora los que se van a heredar el reino del cielo son los siguientes, los que andan en el Espíritu. Vamos a leer el versículo 22, hermano, de Gálatas capítulo 5, verso 22 hasta el 26. No sé, algún hermano que tenga la bondad de leer estos textos. Y pongamos mucha atención, hermano, ¿no? ¿Algún hermano? Amén. Amén, hermana, amén. Hermana Vilma, ¿no? Puede leerlo. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén, hermana Vilma, gracias. Qué interesante, hermanos queridos. Aquí también la palabra de Dios identifica a aquellos que andan en el Espíritu Santo, hermano. Son aquellos hermanos, aquellas personas que tienen amor en su vida, que dan amor a su prójimo, a su familia, hermano. En primer lugar, su familia, porque el prójimo más cercano es su familia. ¿Qué de aquellos hogares, hermanos, que no hay amor, que hay conflictos? Hermanos queridos, la demostración total de que Cristo vive en mí y de que el Espíritu Santo está en mí es, hermano, que yo tengo que tener amor. Es decir, que en mí debe aflorar el amor para todas las personas, hermanos. No importa la condición, la raza. Hermanos, debo tener gozo, dice el texto, paz. Debo de ser paciente, no impacientarme. Cuando yo estoy impaciente, me enojo, ¿verdad, hermano? Significa que estoy viviendo en la carne y todavía no he recibido, no tengo el Espíritu Santo en mi corazón, hermanos. Tenemos que ser pacientes, benignos, buenos, amables, cariñosos, hermanos. De tener mucha bondad, ser fiel a los principios de Dios, hermanos. Ser manso, tener mansedumbre, tener dominio propio. Ese, hermano, ese dominio que a veces nos falta a muchos de nosotros. A veces estamos bien, hermano, pero alguna cosa que veamos o alguna palabra que nos diga, hermano, aparece el viejo hombre en nosotros. Eso es triste, hermano. Somos predicadores, amamos la palabra de Dios, amamos a Dios y tenemos una paciencia y vivimos equilibrados, pero a veces por ciertos momentos. El diablo hace que algo pase para que tú pierdas el dominio propio y comiences a hablar palabras vanas, palabras que no edifican, y comienzas a hablar y comienzas a destruir tu vida y la vida de los demás. Qué triste, hermano. Eso es falta de dominio propio. La Biblia dice que el que no tiene dominio propio no podrá estar en la lista de los redimidos, al menos que cambie su carácter, al menos que se arrepienta y que comience a hacer las cosas como dice la palabra de Dios y que pida el derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros, hermano, yo he visto orar. Cuando oramos, casi en su mayoría, lo primero que decimos, Señor, queremos que derrames el Espíritu Santo sobre nosotros. Hermano, Dios está listo para hacerlo. Y Dios lo hace a cada momento de nuestras vidas, pero nosotros no queremos recibirlo.
Y si queremos, solo de labio lo honramos al Señor. Pero nuestras acciones, hermano, niegan lo contrario. Nuestras acciones niegan que yo tengo el Espíritu Santo en mi corazón, hermanos. Es la hora que podamos nosotros meditar en la palabra de Dios en una forma profunda y pedirle a Dios verdaderamente el derramamiento del Espíritu Santo, pero hacer su voluntad, hermano. De lo contrario, ¿de qué vale? ¿De qué vale que nosotros, hermanos, pidamos el derramamiento del Espíritu Santo y Dios nos da? Pero en un momento menos pensado nos desequilibramos, perdemos nuestro foco, nuestra dirección, que es a la patria celestial, hermano. Perdemos nuestro foco y nos apartamos a la carne, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que mi carne quiere hacer. Nuestra carne que está en nuestro cuerpo, hermano, es podredumbre, es muerte. Lo dice el apóstol Pablo, es muerte. Pero el Espíritu es vida, hermanos. Debemos estar totalmente, hermano, manejados nuestra vida por el Espíritu Santo. Déjate guiar. Deja que el Espíritu Santo viva en ti y haz las obras y haz la obra del Espíritu, no las obras de la carne, porque eso trae condenación, hermano, trae muerte. Quiero seguirte leyendo lo que dice Romanos capítulo 8, hermano. Romanos capítulo 8, en el versículo, hermano, 7. Qué interesante. Mira, el 6 vamos a leer. Dice, porque al ocuparse de la carne, ojo con esto, lo que yo te decía, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, hermano. Dios no quiere que tú mueras en el camino a la Canaán celestial. Dios quiere que tú llegues al final y que tu nombre esté entre los redimidos. Pero para eso tenemos que abandonar las obras de la carne, hermanos. Si no la abandonamos, las obras de la carne, hermanos, será imposible estar entre los redimidos. Tenemos que nosotros cada día, hermano, orarle al Señor de rodilla para que cambie nuestro carácter, para que cambie nuestra conducta, para que no nos dejemos dominar de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que mi carne quiere hacer en mí y en los demás. Hoy día hay muchos hogares destruidos, hermanos, hogares separados y destruidos, porque un día el enemigo actuó en nuestras vidas y hizo que yo le haga caso a la carne y no al espíritu. Y me dejé llevar y nos dejamos llevar por el dominio, no tenemos dominio. Y comenzamos a vociferar palabras que destruyen las relaciones familiares, hermanos queridos. Eso es triste, hermano. Y eso no solamente se ve fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, hermano. Hay hogares totalmente destruidos, que aparentan vivir una vida, hermano, de paz, de tranquilidad, pero en su fondo hay, hermano, hay angustia, desesperación, no hay dominio. En el fondo hay un hueco vacío en el corazón, porque no lo han llenado con el poder del Espíritu Santo, hermanos queridos. Hoy creo yo que es el día, hermano, de cambiar nuestra vida, de abandonar las obras de la carne y comenzar a vivir una vida santificada en el Señor. En el versículo 7 de Romanos 8 también nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, mira, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermanos queridos, ojo con esto. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es decir, que si yo vivo en la carne, en los frutos de la carne, estoy enemistando con Dios. Dios no puede morar en mí. Él desea que tú le des un lugar en tu corazón, pero tú por tu conducta, pero tú, querido hermano, porque vives en la carne, le cierras el paso al Espíritu Santo para que pueda penetrar en tu corazón y pueda transformar tu vida. Y no solamente tu vida, sino la vida de los que te rodean, de los que te aman. ¿Acaso no te das cuenta que nosotros herimos a veces mucho más a aquellas personas que amamos? Son las que más herimos, hermano, y a las que más atacamos, porque en nosotros no vive el Espíritu Santo, porque no queremos aceptar el llamado de Dios en nuestro corazón. Nos dejamos llevar
por nuestro ego, por lo que yo creo, por lo que yo pienso, por ese yo que hace mucho daño a cada uno de nosotros, hermanos. Deja que viva el Espíritu en tu vida y deja que Dios sea tu amigo, porque si no dejas que Dios viva en ti, aunque tú hagas lo que hagas, serás enemiga o seremos enemigos de Dios. Seré enemigo de Dios. Hermanos queridos, en el versículo 9, mira, mas vosotros, aquí el apóstol habla a la iglesia, a los que están con el Espíritu, mas vosotros no vivís según la carne, eso dice el apóstol. La iglesia no vive según la carne, pero aquellos que dejan que el Espíritu Santo viva en ellos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mira, aquí está. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lastimosamente, mis hermanos queridos, no somos de Cristo. Si no tenemos el Espíritu en nuestra vida, no somos de Cristo, hermano. No somos de Cristo. En el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, mira, moriréis. Qué triste sentencia, ¿no? Para aquellos que vivimos todavía en ese mundo pasado, que aparentemente estamos viviendo una vida de santificación, pero que nos dejamos llevar por la falta de dominio y volvemos al pasado, volvemos a esas viejas costumbres, como el pueblo de Israel cuando iba camino a la Canaán terrenal. Por un momento estaban con Dios cuando Dios los llamaba, cuando Moisés hablaba con ellos, estaban ahí con Dios. Pero en el momento menos pensado se apartaban de Dios, caían en los peores pecados del mundo, en adoración pagana. Hermanos queridos, y vuelta a ellos, se iban prácticamente, estaban muertos ante la presencia de Dios, aunque vivían según la carne, hermano. Hermanos queridos, si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu y hacemos morir la obra de la carne, viviremos, hermanos. Aquí hay la clave central del tema de esta mañana. Si vivimos por el Espíritu, viviremos, hermanos. De lo contrario, no habrá quien nos salve a nosotros. No habrá, hermanos, si el Espíritu no vive en nosotros, estamos totalmente perdidos, hermanos. Estamos totalmente perdidos. En vano nuestra predicación, en vano nuestra vida cristiana, si no hacemos un par y cambiamos nuestra vida ante la presencia del Señor. En versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, mire, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos al Padre. Nuestro espíritu, hermano, que recibimos del Señor no es un espíritu de esclavitud, es un espíritu de libertad, hermano. Somos libres. Cuando usted anda según el espíritu, hermano, nadie tiene que a usted acusarlo. Nadie lo puede a usted acusar porque usted es libre. No vive esclavo del temor, no vive esclavo del miedo, no vive esclavo de que si pasa esto, pasa lo otro, de que si esto, que si me abandonan, que si no me abandonan. No, hermano, porque yo vivo según el Espíritu, tengo plena confianza en el Señor y estoy según el Espíritu. De lo contrario, hermanos, vivimos esclavizados a los deseos de este mundo. Vivimos esclavizados a lo que mi cuerpo quiera, a lo que mi mente piensa. Eso es una esclavitud que no nos deja ser felices, hermanos, que no nos deja avanzar en la vida cristiana, que cada vez son piedras, murallas, que se interceden entre el camino que lleva a la vida eterna, hermanos. Son piedrillas que vamos arrastrando en nuestra vida, en nuestros zapatos, y no nos dejan caminar bien, y no nos dejan ser felices. Y vivimos esclavos y esclavos de la carne, de lo que quiere mi carne, porque el Espíritu Santo no vive en mí, hermano. Vivirá por un momento, pero en el momento menos pensado, se aparta de nosotros cuando nos desequilibramos y ya nos desenfocamos de nuestra vida, de la vida o del camino que llevamos a la vida eterna. Hermanos queridos, qué interesante. Dios quiere que tú seas libre. Él ama la libertad. Él no ama que tú seas esclavo. Dios te hizo libre, pero para ser libre tenemos que abandonar todas las obras de la carne, hermano.
¿O acaso un homicida es libre? ¿O acaso un adúltero es libre? ¿O acaso un mentiroso, un borracho, un celoso es libre? Siempre vivirá en la esclavitud del pecado, pensando cosas que destruyen la vida. No podemos tener libertad ahí. Somos esclavos de la carne. Dios quiere tu libertad. Cuando Cristo vino a la tierra, vino a darte libertad, hermano. Dice, yo vine a dar libertad a los ciegos, a los cojos, a los mancos, a los que estaban enfermos. Él le vino a dar libertad. Hoy en día podemos hablar en forma simbólica. Jesús está dando libertad a todos aquellos ciegos que viven viviendo los placeres de esta tierra y de este mundo. Cristo quiere darte la libertad. Aquellos mancos que hay que irlos cargando para que vayan a la iglesia a encontrarse con el Señor o a meditar en su vida personal. Aquellos cojos, aquellos inválidos que hay que andarlo empujando para que oren, para que lean la Biblia, llevarlos a la iglesia y regresarlo a casa, y cada semana llevarlos a la iglesia y regresarlo a la casa. Estoy hablando aquí de personas que les gusta, hermano, que los anden llevando, ¿no? En una forma, estoy hablando en una forma simbólica. La libertad es maravillosa, hermano. Dios te hizo libre. Lo más lindo es ser libre en la vida, tener independencia, hermano. Libre en el espíritu, hermano. La libertad es lo que Dios quiere en tu vida. No podemos nosotros vivir esclavizados en los placeres de este mundo, hermano. O dime que acaso un alcohólico o una persona que vive mal podrá ser libre. No es libre, porque a cada momento quiere estar más en los placeres de este mundo. Y no hay libertad, hermano. La libertad solo se consigue en Cristo. Cuando tú aceptas a Jesús y hermano, verdaderamente aceptas y deja que el Espíritu Santo fluya en tu vida, allí tú tienes libertad. De lo contrario, no habrá libertad. Hermanos queridos, y Cristo quiere la libertad. Él amó la libertad del ser humano. Hermanos queridos, qué maravilloso es encontrarse con Cristo cada mañana. Qué maravilloso es leer la palabra de Dios. Qué maravilloso es hacer las obras del Espíritu. Si tú estás haciendo la obra del Espíritu, dime, ¿cómo te sientes cuando das amor a tu prójimo, a tu familia? ¿Cómo te sientes cuando eres paciente? ¿Cómo te sientes cuando tú quieres explotar, pero tú dices, Señor, dame equilibrio, dame dominio propio y te dominas? Y cuando ya vences, porque eso es una victoria, hermano. Es una victoria del cielo cuando tú dominas tus pasiones terrenales. Cuando tú dominas tu equilibrio personal, tú eres vencedor. Y eso merece un premio del cielo. Pero cuando tú te desequilibras por poca cosa, perderás el cielo. Y los ángeles del Señor no estarán a tu alrededor. Se apartarán lejos a kilómetros de ti. Porque no estás haciendo su voluntad. No hay que dudar, hermano. Hermanos queridos, Cristo quiere morar en ti. Deja que Cristo more en ti, que more su Espíritu Santo. Y se acabarán los problemas. Se acabará el dolor. Se acabará la angustia. Se acabará la sospecha. Cuando Cristo vive en nosotros, todo eso se acaba. Porque el Espíritu Santo te da la libertad. Y tú vives libre, viviendo solo para Cristo y muriendo para Cristo. Qué maravilloso, hermano. En esta mañana quiero invitarte a que tú puedas abandonar las obras de la carne y puedas dejar que el Espíritu Santo fluya en ti. ¿A cuánto les gustaría en esta mañana decirle, Señor, perdona mis pecados? Señor, yo quiero estar a tu lado. Señor, yo quiero vivir en el Espíritu. Puedo ver sus manos, hermano. Puedo ver un amén, hermano. Abran su micrófono y digan amén, hermano. Amén. Amén. Amén, hermano. Qué maravilloso. Amén, hermano. Amén, Que Dios te hermano. bendiga, hermano. Que Dios te bendiga.
y que Dios pueda hacer un gran milagro en la Amén, vida. hermano, amén, amén. Amén. Amén, hermana. Que Dios pueda hacer en mí, en primer lugar, que viva en mí el Espíritu Santo cada día. Y en cada uno. Muchas gracias, esposo mío, por haber traído este tema sobre el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo y la obra de la carne.